Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. FM Ritmo 103.5. FM Ritmo te acompaña a todas partes. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio donde tratamos de dar a conocer a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana y el aporte que han dado al país. En este día, para nosotros, como Voces de la Radio, es un orgullo tener la presencia de uno de los radiodifusores más queridos de la provincia de Imbabura y de todo el país. Estamos hablando del conocido radiodifusor imbabureño Silvio Morán Madera, quien por 64 años ha trabajado en radio. Además, fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo de Imbabura, así como también concejal y vicealcalde de la Ciudad Blanca. Señor Silvio Morán Madera, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerle en este espacio, sobre todo conocedores de la trayectoria y el aporte que usted ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenos días. Buenos días, Iliana. Muchas gracias por tomarme en cuenta en su importante programa que da a conocer a toda la ciudadanía, a todo el Ecuador y ahora a todo el mundo a través de las plataformas digitales, la labor de quienes estamos en este maravilloso oficio de la radio. Y en esto estamos mucha gente. Usted conoce que la radio se mueve con operadores, locutores, productores, directores, administrativos, técnicos, etcétera, que muchas veces pasan al anonimato y es bueno darlos a conocer. Yo le agradezco por esta oportunidad, no por mi persona mismo, sino porque podremos conversar de tanta gente de radio a la que he tenido el gusto de conocer a través del tiempo. Claro que sí, señor Silvio Morán Madera, para nosotros, por esa razón, lo hemos invitado, sobre todo conocedores del aporte que usted ha dado a la radiodifusión en la provincia de Imbabura, tomando en cuenta de que todo este amor, se puede decir, a la radiodifusión, comenzó con su papá, el señor Abelardo Morán Muñoz. ¿Podría usted comentarnos cómo fue este inicio y también el ingreso a la radio en la Ciudad Blanca? Con todo gusto. Mi padre fue un maestro destacado en la provincia de Imbabura. Ocupó el cargo de rector del principal colegio de la ciudad del Teodoro Gómez de la Torre. También fue rector, vicerrector del Colegio Nacional Ibarra. Ocupó importantes cargos en la función pública. Un hombre muy apreciado por su forma de querer a la ciudad y por la forma de que él trató de impulsar su progreso, especialmente en el campo de la cultura. Y es por esto que mi padre me contaba que en el año 38, habiendo sido seleccionado para dirigir la primera radio que se instalaba en Ibarra en ese entonces, que era Radio Municipal La Voz de Imbabura, se puso al frente de esta emisora. Hay un antecedente. La radio ya, me contaba mi padre, que comenzó a funcionar en Imbabura por iniciativa de un visionario muy inteligente y muy hábil, el señor Gómez Jurado, José Aurelio Gómez Jurado, que había sido radioaficionado. Adaptó un equipo de radioaficionado para transmitir en onda corta en la banda de broadcasting y comenzó a transmitir programas especialmente de diferentes casas de familia de la ciudad en donde se hacía música. Y ese fue el comienzo de la radio en Ibarra. Pero el Consejo Municipal en el año 38 había decidido adquirir los equipos para ya poner una radiodifusora y un cine, el cine municipal, y a un técnico alemán lo habían contratado para que provea los equipos y los instale. Es así que funciona ya desde ese tiempo la radiodifusora municipal La Voz de Imbabura, inicialmente en onda corta, luego
en onda larga, hoy está en frecuencia modulada. Esa fue la primera emisora que yo pude conocer, me acuerdo claramente. Yo tenía unos 5 o 6 años de edad y mi padre ya me llevaba a la radio y me acuerdo claramente cómo eran los equipos. Me acuerdo quiénes estaban ahí, personas que estaban en la locución, en el control. Por ejemplo, una de las locutoras que recordará la gente mayor de Ibarra es la señora Olga Nieto. Estaba también en ese tiempo ocupando, hacía micrófono, hacía locución, don Carlos Espinosa de los Monteros, el padre de Alfonso, don Gonzalo Mena, muchas personas que se iniciaron en esa emisora y a quienes tuve el gusto de conocerlos. Posteriormente se instaló en radio, en Ibarra, Radio Equinoccial de don Asael Terán Reyes. Allá sí ya fui no solo como visitante, sino que ya más grandecito, en la escuela nos llevaban a las horas sociales. Y en Radio Equinoccial se transmitían esas horas sociales con la intervención de los alumnos de ese tiempo, tal vez del Instituto Rosales debe haber sido, porque yo me inicié ahí. Y nos enfrentábamos al micrófono y había que llorar, pues. Mientras se decía una poesía o se cantaba alguna canción a la madre o se recitaba alguna cosa, el lloro de los niños era infaltable. El miedo escénico al micrófono, porque ya en la casa no sabíamos cómo es que sale la voz de ese aparato mágico que se llamaba radio, en donde las familias se reunían a su alrededor para escuchar música, para escuchar radioteatro especialmente, que se hacía en ese tiempo. Usted nos ha comentado esta trayectoria, si se puede decir, este proceso, ¿no? Iniciando desde su papá, Abelardo Morán Muñoz, y estamos también hablando ya de Radio Equinoccial, del señor Asael Terán, que es parte fundamental también de la radiodifusión, no solamente de la provincia de Imbabura, sino de todo el país. Así es. Yo me acuerdo claramente del salón auditorio de Radio Equinoccial. Era un salón grande, forrado totalmente las paredes de franela color rojo para evitar la reverberación. Y al fondo, en el escenario, había el lema de esa emisora, que era muy interesante. Decía, Radio Equinoccial, antena abierta para todas las ideas. Una linda estación. Los domingos escuchábamos Radio Equinoccial y enviaba mensajes para los ibarreños residentes en el exterior. Las radios de ese tiempo eran de onda corta. El dial de onda corta no estaba saturado, era limpio y por naturaleza la onda corta salta lejos. Entonces se recibía reportajes de todas partes del mundo. Yo recuerdo que cuando pasó el tiempo, ya en los años 50, papá ya no trabajaba en radio municipal, sino que también se quedó con la espinita y el gusto de tener una radio y puso su propia radio. La bautizó como CRI, Centro Radiofónico de Imbabura. En ese tiempo yo estaba en el Colegio Sánchez en 4º curso y ya comencé a trabajar en la radio. Y en la radio hice de todo, menos del micrófono porque le tenía pánico al micrófono. Al micrófono tuve que acercarme muchos años después, pero por casualidad, porque faltó alguien que debía hacer algún programa. Bueno, y desde ahí, sin que pueda decir que tengo una voz extraordinaria como se acostumbraba pues en los locutores de antes, me ha tocado estar al frente del micrófono con mucho respeto, eso sí, respetando al micrófono, que quiere decir respetar al oyente.
Pero usted ha estado ya 64 años frente a la radio, muchos de ellos también frente al micrófono, y usted también ha tratado de brindar todo su aporte y, como usted dice, siempre manteniendo el respeto. Sin embargo, en esta emisora CRI, el Centro Radiofónico de Imbabura, han pasado muchos talentos también de la radio. Se ha hablado mucho acerca del papá, de los hermanos Espinosa de los Monteros. Se ha hablado también de otra familia que también son de locutores, como son la familia de los hermanos Salazar Paredes. ¿Podría usted comentarnos esta tradición? Porque hablar de CRI es hablar también de locución y buena radio. Así es, pero me disculpan si es que no nombro a todos los que debo nombrar. Recuerdo que en la radio, la CRI de mi papá, no estuvo don Carlos Espinosa. Como le dije hace un momento, a él lo conocí en Radio Municipal. Pero en la CRI me acuerdo de Fausto Martínez. Fausto Martínez, después de trabajar en la CRI, vino a trabajar en Radio Javier de Quito y estuvo mucho tiempo. Lamentablemente ya no está entre nosotros. Estuvo también locutando su esposa, la esposa de Fausto, doña Laurita Escola. Recuerdo que entre los primeros narradores deportivos de la CRI estuvo un profesor mío de tercer grado, don Jaime Farinango Arciniegas. Por ahí hay una foto en el Estadio Municipal de Ibarra en donde está don Jaime acompañado de un grupo de gente transmitiendo un partido desde el suelo. No había cabina pues en ese tiempo. Y también está en esa fotografía un compañero mío desde la escuela hasta el colegio, pero que en esa ocasión pues ya también se acercó al micrófono a la narración deportiva, es Ney Obando Bastidas. Luego fue un destacado profesor de la ciudad de Ibarra. Pasaron por la CRI Galo Cascante, la señorita Zoila Pozo, Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz, un excelente personaje de la radio, a quien lo descubrimos porque en Ibarra se escuchaba Radio Tricolor de Mira y tenía esa emisora como locutor a Ricardo Ruiz, de una excelente y extraordinaria voz. Le convencimos que venga a Ibarra y se quedó en Ibarra hasta la fecha. Nos acompañó mucho tiempo en la CRI, después estuvo dirigiendo Radio Municipal y parece que ahora ya está jubilado. Alfonso Espinosa de los Monteros, que estuvo en la radio, en la CRI, un primo de él, Ramiro Guzmán Rueda, Carlos Rodríguez Larrea, que después estuvo aquí haciendo noticias en Gama Visión, aficionados a la radio y que estaban en el micrófono, por ejemplo, Ramiro Rea, Miguel Almeida, Jorge Suárez, y estuvo también trabajando largo tiempo entre nosotros en la CRI, Guido Orbe. ¿Ya? Él pertenece al grupo del Clan 5. Me contaba Guido que de planta en el Clan 5 estaba un hermano suyo, pero que cuando no pudo acompañarles al grupo Clan 5, entraba Guido, que tenía una excelente voz y una muy bonito estilo de cantar. Edison y Marco Vargas, locutores otavaleños, también prestaron su contingente y lo hicieron desinteresadamente. No fueron locutores de planta en nuestra empresa, pero grababan, nos hacían comerciales, nos hacían identificaciones para la radio. Muchas veces yo venía de Ibarra con alguna cuña de un cliente de Quito y la grabábamos en el estudio de Gran Colombia con Marco Vargas o con los locutores que estaban ahí. Pepe Rosenfeld, que estuvo también mucho tiempo en Radio Musical, también desinteresadamente, porque le encantaba la radio.
Después de que estuvo en Radio Musical aquí en Quito, Pepe Rosenfeld se fue a vivir en Estados Unidos, volvió, pero ya no estaba en radio. Él vivió en Ibarra en ese tiempo y yo ya tenía Radio Ritmo y nos colaboraba desinteresadamente con esa magnífica condición de voz que tenía. Juan Álvarez, Edwin Toaquiza, Armando Rivas Rubianes también pasó un buen tiempo viviendo en Ibarra, hizo radio en Radio Ritmo. Los hermanos Fabián, Carlos Hernán, Jaime y Antonio Salazar, en diferentes momentos y en diferentes oportunidades, se integraron al equipo tanto de CRI como de Radio Ritmo. Edwin Roldán, María Dolores Morán, Richard Kell y tantas personas que yo les extraño. Este rato no recuerdo la lista completa, pero que siempre fueron muy positivos y muy profesionales. Carlos Hernán Salazar desde Ibarra. ¿Cuál es la canción que canta y baila la juventud de hoy? Saludos amigos del Hit Parade Lark, desde CRI de Ibarra, hablándoles Carlos Hernán Salazar, para llevarles a ustedes los 3 éxitos más populares en Ibarra para todo el país. Número 3, la gran orquesta Piloto Inglaterra y un tema muy elegante llamado Girl You'll Be a Woman Soon. Girl You'll Be a Woman Soon, la canción que presentó la orquesta Piloto Inglaterra en CRI en el puesto número 3. Número 2, El amor no es así, gran tema de la ítala argentina Silvana Di Lorenzo. Es mejor olvidar, ya no quiero verte más, ni sufrir, ni llorar. El amor no es así, tú sabrás que te amé como a nadie pude amar, pero todo terminó, traicionaste lo mejor de mi amor. Silvana Di Lorenzo presentó la canción El amor no es así, número 2 aquí en CRI. Número 1, un tremendo hit viene a ocupar el puesto número 1. Escribe y canta el español Ángel Galán la canción No podrás olvidarlo nunca. Se consagra en CRI como la número 1. Soy el carmen que quitas de tus labios al besar. Soy solo viento que tras tu ventana oyes silbar. Recuerda, recuerda, recuerda que tiempo atrás yo era tu día, tu noche, tu despertar. Recuerda, recuerda, recuerda que tiempo atrás yo era tu día, tu noche, tu despertar. Recuerda, recuerda, recuerda que tiempo atrás. No podrás olvidarlo nunca, la canción del español Ángel Galán, número 1 aquí en CRI de Ibarra. Hemos presentado, amigos del Hit Parade Lark, el reportaje musical con los éxitos más populares en CRI de Ibarra. Les habló Carlos Hernán Salazar. Amigos, hasta la próxima. Pero también usted tuvo un acercamiento con varios locutores y técnicos capitalinos. Muchas personas de acá de la capital ecuatoriana tienen un buen comentario de usted. Tal es el caso del señor Pepe Borja, que fue técnico de Emisoras Gran Colombia, quien destaca, aparte de su calidad profesional, su calidad humana. Con Pepito Borja tenemos una gran amistad y fue muy emotivo encontrarme hace poco tiempo telefónicamente con él en Quito. Ya nos comunicamos y recordamos tantos tiempos de la radio. Justamente en el turno de Pepe, a medianoche, cuando se apagaba la audición del Gran Colombia, él hacía las grabaciones y en el micrófono estaba Marco Vargas para algunos clientes de Ibarra. Y las radios de provincia, Iliana, usted sabe
que dábamos soporte a las emisoras de Quito o de Guayaquil que se desplazaban para transmisiones deportivas, transmisiones artísticas o para las campañas electorales. Radio Gran Colombia fue contratada en la campaña de Camilo Ponce Enríquez para seguir al candidato por todas las giras, y cuando fue al norte, Camilo Ponce fue a Otavalo, fue a Ibarra, ahí estaba Gran Colombia transmitiendo desde cada ciudad, y pasó hacia el norte con dirección a San Gabriel y a Tulcán. Pero no sé por qué motivo el operador de la radio que estaba en esa cobertura, que era Pepe, se quedó en Ibarra, creo que se atasó al auto. Yo tenía una moto y le dije, suba pues. Y nos fuimos siguiendo al candidato. En ese tiempo no había la Panamericana asfaltada. El trayecto entre Ibarra y Tulcán era de más de 5 horas, pero alcanzamos a llegar y a transmitir la presencia del candidato en Tulcán. Y lo hacíamos de buena voluntad y con todo gusto. De eso se acordó Pepe. Claro Yo que se también acordó de eso. a otros personajes de Radio Gran Colombia, Edgar Villarruel. Cuéntenos sobre el señor Edgar Villarruel, porque él también conoce y habla muy bien de usted y este acercamiento que usted, como dije hace un momento, tuvo también con la radio capitalina. Así es. Con Edgar especialmente hacíamos las transmisiones conjuntas entre CRI y Gran Colombia de los eventos automovilísticos, especialmente en las vueltas a la República. Y la extraordinaria voz y la extraordinaria manera de narrar de Edgar Villarruel estaba presente en las dos radios. La una con la señal en cada lugar, en este caso en Ibarra, y a través de la línea telefónica se enviaba la señal a Quito para que Gran Colombia la difunda en la capital del país y en otras. Entonces, con él estuvimos en este tipo de eventos, en partidos de fútbol, en partidos o campeonatos de básquetbol, y especialmente en los circuitos de Yaguarcocha a partir del año 71, cuando ya funcionó el autódromo. Sobre eso también una de las preguntas que decía el señor Edgar Villarruel al hablar previamente de que íbamos a dialogar con usted, me dice que usted tuvo mucho que ver en eso de la inauguración del autódromo de Yaguarcocha, sobre todo también las transmisiones que eran tan difíciles ahí porque tocaba llevar equipos muy pesados. ¿Cómo hicieron ustedes tomando en cuenta de que el autódromo de Yaguarcocha, si tomamos en cuenta años atrás, era muy cotizado, se podría decir, con respecto a las carreras? Así es. Había que llevar equipos de transmisión realmente grandes y había que instalarlos dándose modos en llevar energía eléctrica primero al sector de los pits o al sector de tribuna, y había que llevar también línea telefónica que no estaba disponible en Yaguarcocha, sino un poquito lejos de la Panamericana, que queda a unos 2 kilómetros del puesto de transmisión. Y en eso colaboraba toda la gente, tanto los técnicos del IETEL en ese tiempo, como las mismas personas de la Radio Gran Colombia o de la CRI que estábamos involucrados en ese servicio de transmisiones. Y así se iba haciendo radio y se iba informando y se tenía al día a la gente de todo lo que estaba aconteciendo. Antes se realizaban alianzas estratégicas entre las emisoras del país, existía como esta especie de camaradería, de amistad. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se hacían los contactos, por ejemplo, para decir, ¿por qué no cubrimos una vuelta ciclística o una carrera automovilística por la República? ¿Cómo era? Bueno, existió en mi caso una gran amistad con Eduardo Ceballos. Y a partir de eso, pues, nos prestábamos para colaborar ofreciendo los servicios de las radios de provincia a la radio de Quito, en este caso Gran Colombia, que iba
a cubrir los eventos deportivos. Venía el personal de Gran Colombia y naturalmente ellos se alojaban en un buen hotel o muchas veces había que improvisar algo de comer o el alojamiento, porque así son ese tipo de trabajo, ¿no? A veces es posible, a veces no es posible estar con tiempo, especialmente tratándose de carreras de automovilismo de ruta, en donde el personal debe ir avanzando conforme va avanzando la carrera también. Entonces, no hay mucha coordinación en eso, pero las radios de provincia nos prestábamos para atender al personal y brindarles todo el soporte necesario. Le voy a contar una anécdota. Claro, a ver. Alguna vez, Gran Colombia estaba transmitiendo una vuelta ciclística al Ecuador. Llegó a Ibarra y arrendaron una avioneta para narrar desde el aire y llegaron a Ibarra para cubrir la etapa Ibarra-Quito. Habían venido desde Tulcán a Ibarra, el día siguiente tocaba Ibarra-Quito. En avioneta, estaba la avioneta en el aeropuerto Atahualpa de Ibarra para llevar al personal de Gran Colombia que estaba integrado por Manuelito Pavón del Pozo y estaba también Vicente Córdoba y alguien más. La noche anterior, planificando la transmisión, me dijeron, bueno, entonces nos vamos nomás, mañana tomamos la avioneta y nos vamos ya a la cobertura. Y les digo, ¿y quién hace la largada desde la avenida Mariano Acosta? Yo no tenía narrador deportivo. Y le pedí que se quede Manuel Pavón. Y se quedó. Subió en avioneta Vicente Córdoba y usted ya sabe la tragedia que ocurrió, porque la avioneta se estrelló en algún lugar entre Quito y Ibarra. De modo que Manuel Pavón decía, usted me salvó la vida, no me dejó ir en la avioneta, lamentando naturalmente lo que le sucedió a Vicente. Vicente era ibarreño también. Sí. En este caso, ¿cómo era el señor Vicente Córdoba Franco? Tomando en cuenta de que muchos dicen que la voz de él era como única, ¿no? Él podía, por ejemplo, locutar comerciales, narrar un partido de fútbol, locutar música, podría hacer programas de concursos. ¿Cómo era él? Una persona extraordinaria y versátil para todo lo que usted dice. Debe haber en algún archivo, por ejemplo, las cuñas de Finalín, que él las grabó. Las cuñas venían a las radios en discos de 45 revoluciones. Y el ingenio de Vicente, con algún otro creativo, diseñaron unas cuñas que eran muy difíciles hasta de pronunciar, porque hablaban como que un marciano llega a la Tierra y llegaba mareado y pedía Finalín. Entonces ese era un idioma espacial y era bueno para el radioteatro, bueno para comerciales, bueno para el deporte. La gente de radio tenía que hacer de todo. Teníamos que hacer de todo. No había una conexión fija entre el estudio de la radio y el lugar desde donde se iba a transmitir. Entonces había que instalar líneas de audio por los postes de energía eléctrica. Y en eso colaboraba toda la gente de la radio. Locutores, había naturalmente gente encargada de hacer eso, pero había que ayudar y ayudábamos. Y la gente no se fijaba en horarios, no se fijaba en fechas ni nada, y estaba ahí al pie del cañón.
Señor Silvio Morán Madera, yo no quiero pasarme de algo acerca de CRI, del Centro Radiofónico de Imbabura, que tuvo su etapa fundamental durante varias décadas aquí en el país, pero ahí también comenzó una de las personalidades de la radio y la televisión, como es su amigo, el señor Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Podría contarnos algo sobre él, cómo inició, tomando en cuenta de que ustedes hasta ahora mantienen esa amistad? Sí, eso es realmente muy importante en la vida, mantener una amistad con una persona como Alfonso, una amistad que se proyecta ya hacia mi familia y hacia la familia de él. Nos llevamos bien. Alfonso se había iniciado en radio en Guayaquil. Vivía en Ibarra, pero tuvo que radicarse por algún tiempo en Guayaquil y tuvo que volver a Ibarra. Trabajó en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre, creo que en la sección nocturna. Mi padre ya tenía la radio y, conociendo las condiciones y cualidades de Alfonso, le pidió que trabaje en la radio en el horario diurno. Entonces vino Alfonso a trabajar en CRI. En ese tiempo todavía no existían grabadoras, todo era en vivo. Yo hacía control y Alfonso hacía micrófono, daba noticias, hacía un programa de música romántica y declamaba poesías, y la amistad fue estrechándose, de modo que Alfonso se quedó en la radio cuando yo tuve que salir de Ibarra. Salí de Ibarra por un año a Quito para estudiar. Estuve un año en prepolitécnico porque quería saber algo de radio. No había comunicación social en las universidades o en ninguna parte donde se puede estudiar. Y me metí a la Politécnica a estudiar radiotécnica, La que parte de todas técnica. maneras me sirvió. Pero al año volví a Ibarra y ahí estaba Alfonso. Naturalmente después tuvo que ya trasladarse a vivir con la familia, con su madre y con sus hermanos a Guayaquil, con su padre. Y a la distancia seguimos cultivando esa amistad. Venía a Ibarra o yo iba a Guayaquil, nos visitábamos. Alguna vez nos fuimos de gira por Punta Carnero. En esa ocasión nos acompañó el gran Alberto Borges, que también estuvo con nosotros tomando fotografías. Existe una fotografía de esa ocasión. Un hombre muy interesante. Le gustaba a medianoche, y yo, como estaba en Guayaquil con Alfonso, le acompañaba. Le gustaba ir al aeropuerto de Guayaquil a ver la gente de todo el mundo que llegaba en los vuelos nocturnos. Y era de lo más interesante, Alberto, pues, su forma de contar las cosas, su filosofía de la vida y su forma de ser amigo nos guió en mucho a la amistad que tenemos con Alfonso. Luego Alfonso ya está en Quito y desde hace muchos años en Ecuavisa, Quito. Ya fue más fácil encontrarnos frecuentemente, tanto en Ibarra como en Quito. Y ahora que estoy pasando más tiempo en Quito que en Ibarra, nos vemos con más frecuencia. Eso estaba leyendo el periódico Expectativa de Ibarra, donde le hacen una entrevista en cambio al hermano, al señor Gabriel Espinosa de los Monteros, y él dice que ellos siempre regresan a Ibarra y regresan siempre donde un hermano que les dio la vida y que se trata de Silvio Morán Madera. ¿Así es la amistad de ustedes? Es realmente una amistad que se vuelve hermandad con Alfonso y con los hermanos de Alfonso. La amistad
primero fue entre mi papá y el papá de Alfonso. Hicieron radio juntos. Y luego los hijos hemos seguido en eso. Y mis hijos y los hijos de Alfonso y los hijos de Gabriel se llevan bien. Es muy bonito eso. Sí, en este caso siempre queda esa amistad, ¿no? Esas cosas bonitas que, por ejemplo, ustedes vivieron en la adolescencia, en la juventud y que se transmite a las nuevas generaciones. Yo pienso que es trabajo cumplido, creo yo, porque muchas Así veces es. no se logra eso. ¿No? Y sobre todo, formar en valores a la familia a través de una amistad con personas así es lo más importante que hay. Hablemos también de CRI. ¿Cuándo se inició esta radio y por qué salió del aire? ¿Qué es lo que sucedió? Era en amplitud modulada, ¿verdad? La CRI creo que arrancó en el año 56, 58. Le conté que el espíritu de mi papá se había quedado pues enamorado de hacer radio, porque antes trabajó en radio municipal y puso su propia radio, la CRI. En ese tiempo las concesiones eran para onda corta y la CRI trabajó en la banda de 60 metros, onda corta, 5.050 kilociclos. Se la escuchaba en otros países en ciertas horas. Teníamos reportajes hasta de Suecia, en donde habían clubes de radio aficionados que hacían concursos de sintonizar radios del extranjero y nos enviaban reportajes. Luego, cuando me casé y en el año 68, papá me vendió la radio a mí y la transformamos ya a una emisora de onda media. Operamos en 1230 kilociclos y le dimos la vuelta al tipo de programación de la radio, porque ya surgió la época de la balada romántica, otro estilo de hacer radio, el estilo de radio a través de el disc-jockey, que es la misma persona que anuncia y pone los discos de acuerdo a lo que la gente le vaya pidiendo. Pero sin descuidar tampoco los espacios informativos que también eso ha distinguido a la CRI. Espacios informativos honestos, veraces, verticales, que no han sido desmentidos jamás ni que se han prestado para componendas de ninguna clase. Eso le dio prestigio a la radio y se mantuvo hasta cuando comenzó a invadir el dial la frecuencia modulada. Eduardo Ceballos, propietario de Radio Estéreo de Quito, me vendió el primer transmisor de frecuencia modulada. Se llamaba Radio Estéreo, pero no era estéreo. Era frecuencia modulada y lo instalé en Ibarra. Con ese equipo hicimos las primeras pruebas de una emisora de frecuencia modulada en Ibarra. Sonaba bonito, pero interfería a los canales de televisión que no tenían repetidoras en la provincia de Imbabura y que sus señales eran muy débiles y que cualquier otra señal que estaba cerca les interfería. De manera que suspendí las emisiones de esa radio hasta cuando se den otras condiciones. Ese equipo lo vendí y se lo llevaron a Galápagos, creo. Pero seguí persistiendo en la idea de instalar una FM. Y así nació Radio Ritmo en el año 84. ¿Cómo nació esta emisora en frecuencia modulada después de usted haber tenido durante tantos años a CRI desde 1968 hasta el año 2000? Me gustaba ser innovador y había que dar el paso. Y lamentablemente ese paso fue el que le bloqueó a la radio de onda media. Yo seguía teniendo la CRI,
pero desde el 84 ya tenía la Radio Ritmo en frecuencia modulada. No habían muchos receptores de FM en Ibarra, pero la gente ya comenzó a buscar receptores de frecuencia modulada. Los comerciantes y distribuidores de equipos ya llevaron equipos con dial de frecuencia modulada. Y la gente se trasladó, migró a frecuencia modulada. La calidad de sonido, la diferente manera de escuchar la música, creo que había que dar ese paso. Pero fue decayendo el poder de la otra emisora en cuanto a llegada hacia los oyentes. Y además era un equipo muy grande, muy costoso en repuestos, que consumía mucha energía eléctrica. De manera que decidí, cuando hubo quien me adquiera ese equipo, venderlo. Fue en el año 2000. Y nos quedamos con la FM Ritmo, que es una radio que siempre está tecnológicamente bien equipada. Y yo pienso que la suerte nos ha dado la oportunidad de ver la transformación tecnológica de la radio y de ser muchas veces partícipes y protagonistas desde cuando existían los grandes equipos, tanto de transmisión como los equipos de recepción en la casa, con tubos, con todo el aparataje que significaba tener eso. Hasta cuando llegó el transistor, la radio ya se desplazó al campo, ya llegó a otros estratos sociales y se divulgó. No era solamente la radio de la ciudad, sino que ya pasó al campo, porque el transistor ya podía ser llevado inclusive de la mano del campesino a las labores agrícolas. Y la otra transformación, el circuito, los microchips, etcétera, que miniaturizaron los equipos. Los equipos de transmisión de la radio ahora son fabulosamente diferentes a lo que eran antes, de un rendimiento extraordinariamente bueno. Son caros, hay que saber usarlos y mantenerlos, pero ya no es el equipo grandote que se usaba antes. Toda esa transformación, más el internet, más las redes sociales, nos ha tocado vivirlas, y es una bendición que hayamos sido partícipes de toda esta transformación. Se habla mucho acerca de las innovaciones, del avance técnico que tiene FM Ritmo, pero también se destaca, por ejemplo, la información, las noticias, la música, las voces. ¿Podría comentarnos sobre esto? ¿Por qué FM Ritmo se ha mantenido en el corazón y en la mente de la gente? Porque siempre hay que querer a una estación, hay que querer a las personas que forman parte de esa emisora para que la sintonía sea buena, porque debe haber una especie como de enamoramiento, se podría decir, entre la emisora y el oyente. Así es, y hemos tenido una programación variada que da gusto a la gente, especialmente los informativos. En la mañana tenemos un bloque grande de 6:30 de la mañana a 9 de la mañana. Ahí está la información local, provincial, nacional e internacional. Hemos tenido también programas de variedades tipo magazine o radio revista, bien conducidos. Hemos tenido también espacios para la información deportiva y la música, que siempre hay que balancearla. Siendo una estación que promueve la música nueva, también es música que hay que escogerla y seleccionarla en todos sus aspectos, y sin dejar a un lado la música tradicional y la música ecuatoriana, sobre todo, que es fundamental que la mantengamos.
¿Cómo usted ha hecho para que sus dos estaciones, la una que la mantuvo desde 1968 hasta el 2000, que era CRI, el Centro Radiofónico de Imbabura, y ahora que tiene desde la actualidad, desde 1984 hasta la actualidad, FM Ritmo, para que se mantengan en los primeros lugares de sintonía? ¿Cuál es la táctica que usted utiliza para que el oyente no se vaya a otro lado, sino que prefiera la información, prefiera la programación que transmiten sus emisoras? Hay que decir la verdad y hay que aplicar las 3 palabras claves en la comunicación: formar, informar y entretener a la gente de la mejor manera. Informar sobre todo con la verdad, ser oportunos en la información y hacer uso de las herramientas actuales que tenemos, como son el Internet y las redes sociales, eso sí, sin caer en la vulgaridad que puede conducir a una información distorsionada o que puede ofender a otras personas. Nos apoyamos también en las redes. La radio está en el Internet. Tenemos una página web con señal de la radio. La radio está en Facebook. Estamos pendientes de todo lo que sucede en la ciudad para contarlo a través de la radio, a través del Facebook, a través del Instagram o a través de nuestra página web. Esa es una de las características que sí permiten que la gente nos mantenga como preferidos. Usted desde niño ha tenido esta relación cercana, se podría decir, con la radio, tomando en cuenta de que su papá, Abelardo Morán Muñoz, le llevaba también a la emisora cuando usted todavía era un niño. Fue todo este proceso también cuando su papá compró CRI, pero sin embargo usted hacía la parte, se podría decir, de los controles, ¿no? La parte de operador. Pero cuando ya usted empezó a hablar en el micrófono, porque usted dice que lo hizo porque una persona faltó. Era una campaña electoral y se elegía alcalde y concejales en todo el país, naturalmente en lo mismo, y la radio organizó una serie de debates que no podíamos hacerlos en el estudio de la radio. Entonces pedimos un salón auditorio, me acuerdo, de la empresa eléctrica en ese tiempo. Yo hacía todo lo que es la parte técnica y no recuerdo quién se encargaba de conducir el debate o la intervención de los candidatos. Pero por alguna situación ya estaba la gente ahí, ya estaba el candidato ahí y el presentador no fue. Y tuve que lanzarme al ruedo. Desde ahí pues ya le fui perdiendo el miedo y en la radio toca hacer de todo y casi todos los días estoy en el micrófono ahora. Pero usted ahora, por ejemplo, es una de las voces, por ejemplo, cuando usted realiza las entrevistas, una de las voces y los criterios y comentarios que son más respetados en su ciudad. Yo creo que los años dan la oportunidad de conocer a la gente, de conocer la tierra y lo que necesita la tierra y lo que hace la gente y lo que no hace la gente, lo que hacen las autoridades y lo que no hacen las autoridades. Y los años también le permiten a uno tener una mirada diferente para poder conducir una entrevista o para poder conversar con alguna persona. En ese sentido, por ejemplo, yo tengo un programa que habla de Ibarra y de Imbabura. Se transmite los viernes. Se llama Desde la Esquina del Coco. ¿Por qué? La Esquina del Coco es una tradicional esquina de la ciudad de Ibarra. Es la esquina desde donde se trazó la ciudad, sirvió para referencia del trazo de la nueva ciudad luego del terremoto, cuando en 1868 un terremoto borró a Ibarra. En 1872 la ciudad se reinstaló en el mismo lugar, pero había quedado una palmera, un cocotero, que ese sirvió de referencia al encargado en ese entonces por el gobierno de la reconstrucción de Ibarra,
Gabriel García Moreno, referencia para trazar las calles. Y después se quedó como referencia esa esquina cuando la ciudad era pequeña y como sitio de encuentro. ¿Y dónde nos vemos? Nos vemos en la esquina del Coco. Por eso es que mi programa se llama Desde la esquina del Coco, conversando desde la esquina del Coco. Ahora hay otros puntos de encuentro, la ciudad ha crecido mucho. Y en ese programa se tratan temas de la ciudad, temas que dan a conocer qué ha hecho la gente para hacer progresar a la ciudad y qué es lo que hace falta para que nuestra ciudad ocupe el lugar que debe ocupar en el concierto de ciudades del país. Eso lo hacemos todos los viernes, lo repetimos el domingo y ya vamos por 4 temporadas. Este momento estamos en receso. Volveremos el próximo mes con nuestro programa La Esquina del Coco. Me acompañan en este programa muchas personas versadas en la materia que se va a topar. Entonces la conversación es más fluida y es más interesante. De manera que vamos mucho tiempo con este programa y seguiremos mientras las fuerzas lo permitan. Usted ha hablado de algo que es fundamental. La ciudad de Ibarra ha crecido mucho. Usted fue concejal, fue vicealcalde también de la Ciudad Blanca. En este caso, usted habla acerca de la identidad del ibarreño. Con esto yo quiero decir que no solamente de las personas que nacen ahí, sino de las personas que viven ahí, de empoderarse de este cariño de la ciudad. ¿Por qué usted trabaja en ese empeño de la identidad del ibarreño? Ha topado un punto muy importante que debíamos toparlo, porque el programa que le digo yo es justamente para tratar de que la gente se empodere de la ciudad, de sus problemas o de sus logros, y que le vaya queriendo y que vaya pensando siempre positivo en Ibarra, y que el vecino no sea un desconocido, sino que el vecino sea el amigo, y que esta cadena de amistad sea la cadena que antes existía en la Ibarra pequeña, en donde todos nos conocíamos, todos teníamos afecto por la ciudad. Ha crecido en realidad la ciudad, ha tenido una migración fuerte y a esa gente, a esas personas hay que convencerlas de todo lo que significa Ibarra y todo lo que ellos pueden y deben hacer por Ibarra. Y la radio es uno de los vehículos más adecuados para esto. En FM Ritmo estamos ya comentando Desde la Esquina del Coco. Desde la Esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la Esquina del Coco. Viene el Taytaybabura, se ve radiante tu luz. Ibarra, la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Cuna de arte, cuna de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, Ibarra, leyenda y tradición. ¿Logrará ese sueño? ¿Logrará realizar esta identidad, este empoderamiento de ciudad que quiere, tomando en cuenta de que acá en la capital ecuatoriana más o menos vivimos lo mismo, ¿no? Una ciudad de 3 millones de habitantes, donde vienen, ya se puede decir que casi no hay quiteños, pero sí creo que se puede luchar para lograr este empoderamiento y este cariño, este amor, en el caso suyo a la ciudad de Ibarra y en el caso mío acá a la capital ecuatoriana. Espero que sí. Lo peor sería no hacer ningún esfuerzo.
y hay que seguir haciéndolo. Mire que topó otro tema que es interesante. Yo nunca fui político, no soy político, pero llegó un momento en que alguien me solicitó que integre la lista para el Consejo Municipal. Vino a Ibarra don Rodrigo Paz y me insistió tanto en que debo ser candidato a la concejalía. Yo, como nunca quise aceptar esos retos, me resistía. Hasta cuando la tercera vez que vino a hablar conmigo, me dijo, mire, su papá ha sido un hombre muy respetado en Ibarra. Yo sé que falleció hace poco tiempo. Efectivamente fue así. Y yo sé que él decía que no hay solo que criticar, sino que hay que actuar. Entonces me desarmó por completo y acepté pues la candidatura. ¿Y cómo Con le 3 fue? condiciones. ¿Cuáles fueron? Primero, no pintar las paredes con mi nombre. Segundo, yo no les pido plata para la campaña al partido auspiciador, ni tampoco le doy plata porque no tenía. Entonces, sí, una campaña especialmente en la radio fue la que me llevó a la concejalía y luego a la vicealcaldía de nuestra querida Ibarra, de lo cual no me arrepiento. Fue una maravillosa experiencia, pero sí es frustrante no poder hacer lo que uno quiere, cómo están las cosas en la administración pública, en los organismos públicos, ¿no? Pero de todas maneras, una gran satisfacción haber servido desde otro lugar en que me puso la vida a mi querida ciudad. Una de sus pasiones, ya dijimos, es la radio, ¿verdad? Pero hay otra también como es el automovilismo y el turismo, porque si hablamos de automovilismo y hablamos de turismo, estamos hablando de la provincia de Imbabura. Usted fue socio y vicepresidente por 2 periodos del Club de Automovilismo y Turismo de la provincia de Imbabura. Cuéntenos sobre esto, porque su provincia, por ejemplo, es considerada como una de las más turísticas del Ecuador y también la gente aprecia mucho visitar esa zona. Soy socio y soy miembro del directorio del CATI. Como usted dice, fui vicepresidente del club en 2 ocasiones. Estuve en el club desde sus comienzos, no como socio. Me inscribí unos añitos después, pero junto con los fundadores del club estuve en el CATI trabajando porque me pareció que el sueño de José Tobar y de otro grupo de visionarios de Ibarra que pensaban en la construcción de un autódromo, autopista le llamaban en ese tiempo, era ideal porque el entorno en donde se pensaba hacer era extraordinaria. La belleza de Yaguarcocha es incomparable. La belleza de la provincia de Imbabura, en donde usted en media hora puede visitar climas tropicales, subtropicales y páramos, no tiene comparación en ninguna parte. Tenemos una infraestructura natural maravillosa y cuando se pensó en hacer el autódromo, yo vi que era la oportunidad de trabajar en ese sentido para llevar gente a Ibarra. Y efectivamente, según Enrique Ayala y otros historiadores, la construcción del autódromo marca un antes y un después de Ibarra, que a partir de la inauguración de Yaguarcocha con su autódromo, dejó de ser la ciudad tan muerta económicamente, se reactivó mucho la hotelería, el comercio, las actividades afines y comenzó a crecer la ciudad. Lamentablemente, el automovilismo es el que ha ido decayendo por diversas circunstancias. Yo creo que medios de comunicación como la televisión, que le llevan el espectáculo de otras latitudes, un espectáculo automovilístico a su casa con la mayor comodidad,
hace que la gente se aleje de los escenarios. Lo mismo le pasa al fútbol, lo mismo le pasa a otros deportes, pero ahí está. Y la gente visita Ibarra y la gente se da la vuelta por Yaguarcocha y comenta lo maravilloso que es ese microclima que tiene la laguna. Está actualmente el espejo de agua afectado por ciertos problemas que, según las autoridades, los están solucionando ya. Pero no solo Yaguarcocha, hay tantos rincones, tantas lagunas en Imbabura, tanto que ver. Imbabura es un geoparque declarado así hace 3 años por la UNESCO y no debemos desaprovechar la oportunidad de conocer esta maravilla que tenemos tan cerca. Claro que sí, pero ahora hablemos, ¿quiénes fueron, por ejemplo, sus referentes en la radio? Siempre cuando uno es niño, escucha o dice, me gusta esta persona, yo quisiera ser así, o no para imitar, sino como tenerle como un referente. Mi padre, el primero. Y esa es una suerte para mí. Claro que hay personas que también influyeron, como Gonzalo Portugal, como Edison Terán, como los hermanos Vargas, como don Eduardo Ceballos en su forma de empeñosa de hacer radio, ¿no? Don Gerardo Berborich, toda la gente, Rafael Guerrero Valenzuela, con quien tuve una buena amistad. Gente que sabía hacer radio y que me enseñó cómo debe hacerse radio. ¿Cuál sería el legado que dejó su papá a la radiodifusión de Imbabura, tomando en cuenta de que él fue el iniciador? Yo creo que es un legado cultural que aprecia mucho la gente y me ha favorecido en mucho. La gente se acuerda mucho de papá y reconoce en mi persona muchos aspectos de los que he podido nutrirme de sus enseñanzas. Y el legado de mi padre, tanto en el campo de la educación como en el campo de la radio, es increíble. Son muchas generaciones que se educaron bajo la dirección de mi padre en distintos colegios y con la cátedra que él dictaba en los colegios, que le quieren y lo recuerdan con mucho cariño. También él estuvo dispuesto siempre a trabajar por Ibarra, fue concejal muchas veces, no quiso tener ni aceptar otro tipo de dignidades, pero un trabajador incansable por Ibarra, porque se concrete la obra del ferrocarril a San Lorenzo, porque Ibarra vaya cumpliendo sus sueños y porque Ibarra vaya haciéndose una ciudad como la que es ahora, grande, progresista, que necesita que la miremos de nuevo y que sigamos trabajando por ella. ¿Qué significa para usted la radio y la radiodifusión? Usted ha dedicado toda su vida, son 64 años dedicados a este medio de comunicación. La radio para mí es mi pasión. No encuentro otra profesión en la cual yo hubiera podido dar gracias porque estoy trabajando en tal o cual actividad. Pero la radio sí ha colmado mis expectativas en muchos aspectos. Me ha dado amistades increíbles, me ha permitido formar una familia extraordinariamente junto a mi esposa. Tenemos 3 hijos, 7 nietos, que a algunos les encanta la radio, están ya trabajando conmigo. Tengo cantidades de amigos que me conocen porque la radio no me ha encerrado en un escritorio, ni en un taller, ni en ninguna otra situación, sino que me han dado a conocer como un trabajador honesto que quiere a la ciudad, que siempre ha tratado con honestidad a la gente y que para mí ese conocimiento de la gente es lo más valioso. Usted ha sido presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER.
núcleo de Imbabura, ha sido miembro honorario también de la Unión Nacional de Periodistas de su provincia, ha sido socio fundador y presidente de Solca en Ibarra. Pero sin embargo, usted siempre habla de que lo mejor que le ha dado la vida es su familia. ¿Podría comentarnos también el apoyo de su esposa Estela Pavón, tomando en cuenta de que siempre al lado de un gran hombre siempre está una gran mujer? Así es, y usted lo ha dicho correctamente, al lado, Junto. porque existía otra manera de Así decir. es. Hemos estado juntos ya por más de 55 años. Nos casamos un 5 de diciembre. Tenemos 3 hijos, 2 viven en Estados Unidos, los varones, desde hace mucho tiempo. Nuestra hija María Gabriela vive cerca a nosotros aquí en Quito. ¿Qué puedo decir de toda la maravilla que significan los nietos, los 7 nietos que tenemos? Se han formado tal como hemos formado a nuestros hijos y son nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir, nuestra razón de existir. Y como le mencioné hace un rato, Iliana, mis hijos están ya trabajando en radio. Mi hija María Gabriela está en la administración de la radio. Mi hijo Silvio Miguel y Santiago en la producción. Las barreras de la distancia no existen ya. Trabajamos desde un computador, desde cualquier parte del mundo. Y también hay gente en Ibarra, en los estudios y en la oficina de la radio que colabora eficazmente. En estos momentos, por ejemplo, ¿usted se siente realizado? ¿Usted siente que aportó mucho a la provincia de Imbabura, a la radiodifusión? Porque muchas veces sus oyentes o las personas que lo conocen siempre destacan su trayectoria y su calidad humana. Pero ¿cómo se siente usted? Yo me siento muy agradecido de la gente. Ha habido días difíciles en la radio, en mi radio especialmente, en una pasada administración del gobierno que quiso quitarme la frecuencia sin razón. Me instauró 3 juicios de reversión de frecuencia y la ciudad me respaldó y finalmente logré lo que pocos han logrado, de vencer, de ganar un juicio a ese gobierno y permanecer con la frecuencia habiendo participado en el primer concurso de adjudicación de frecuencias y habiendo obtenido una calificación más que suficiente para pasar las 2 etapas en las que consistía el concurso sin pedir favor a nadie. Entonces, eso quiere decir que hay Radio Ritmo FM para rato. Hay para largo. Así es. Señor Silvio Morán Madera, nosotros como Voces de la Radio queremos agradecerle por esta entrevista, sobre todo por esa apertura que tuvo usted desde el inicio para aceptar este espacio que tiene solamente la única meta y el único objetivo de dar a conocer a través de la oralidad de los propios protagonistas, de quienes hicieron la radiodifusión ecuatoriana, esa trayectoria y esa historia de gente brillante. Queremos agradecerle a usted por el aporte que ha dado a la radiodifusión ecuatoriana, por el aporte que ha dado a los diferentes segmentos también en los que usted ha participado. A nombre de Voces de la Radio nos hemos sentido honrados de haberle realizado esta entrevista. A usted muchas gracias, Liliana, por haberme tomado en cuenta. Le felicito por la actividad que usted desarrolla. La gente de radio, a pesar de que está expuesta a través de un micrófono, a través de un receptor, muchas veces está en el anonimato. Y yo he seguido la trayectoria de sus programas en las cuales pues vamos conociendo lo valiosa que es la gente que ha trabajado y está trabajando en la radio. Y eso hay que seguir así. Le felicito por eso y porque eso da fuerza a la gente que está en radio para volver a hacer lo que la radio fue. Un medio de comunicación insustituible, que no se deje aplastar
por ningún otro medio y que siga sirviendo a los grandes intereses de la cultura y de la patria. Y la radio Gracias, también Liliana. vivirá. Gracias a usted. Y la radio también vivirá. Así es. Muchas gracias a usted. Gracias, En este día hemos dialogado con el señor Silvio Morán Madera. Ustedes lo conocen, es un reconocido radiodifusor imbabureño que ha ocupado sitios también y cargos fundamentales en su provincia. Él, por ejemplo, ha sido presidente de AER, núcleo de Imbabura, ha sido miembro honorario de la UNP y también socio fundador y presidente de Solca. Además, siempre está preocupado por su ciudad y también el avance que pueda tener esta ciudad que se le denomina la Ciudad Blanca. Ha sido concejal y vicealcalde de Imbabura. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un próximo programa con más voces de la radio, donde conoceremos más historias y más voces que nos ayudarán a conocer este trayecto de la radiodifusión ecuatoriana. Que tengan un excelente resto de día y una buena tarde. FM Ritmo 103.5. Te acompaña a todas partes. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.